Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les traigo un tutorial cortito en donde les explico cómo desactivar las actualizaciones automáticas de Windows. Veremos dos opciones distintas, una para desactivar las actualizaciones completamente y otro para que no se actualice automáticamente, pero sí se puede hacer en forma manual. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es desactivar el servicio de Windows Update. Para eso vamos a buscar el icono de este equipo que normalmente está en el escritorio de la computadora. Vamos a hacerle clic derecho, vamos a la opción Administrar y en la ventana que se abre buscamos acá a la izquierda la parte de Servicios y Aplicaciones y después la opción de Servicios. Una vez que se nos abre toda la lista de servicios, vamos a ir para abajo de todo y vamos a buscar la opción de Windows Update. Acá, como vemos, está en ejecución y está en tipo de inicio automático. Si le hacemos doble clic, nos va a dar la opción de deshabilitar directamente el servicio. Esta opción la vamos a usar si no queremos actualizar Windows nunca. Directamente queremos dejarlo sin actualizar. Si en cambio queremos actualizarlo cada tanto pero en forma manual, lo que les recomiendo es dejar esto en tipo de inicio manual. Y después vamos a hacer clic en detener. Esperamos que se detenga, aplicamos los cambios y aceptamos. Esta ventana ya la podemos cerrar. Y ahora vamos a ir al paso número 2, que es apretar la tecla Windows y la letra R. Y una vez que se nos abre el cuadro de ejecutar, vamos a escribir gpedit.msc. Vamos a hacer clic en aceptar. Y acá se nos va a abrir el editor de directivas de grupo local. Esta herramienta del editor de directivas viene instalado solamente en Windows Pro o Windows Enterprise. Si tienen Windows Home, cuando quieren abrirlas les va a dar un error como que no encuentra el archivo. En ese caso deberían primero instalar esta herramienta. Hay formas de hacerlo, hay tutoriales en internet y no es nada complicado antes de seguir con este segundo paso. Si tienen Windows Pro no van a tener ningún problema. Vamos a agrandar un poquito esto y acá a la izquierda vamos a ir a la parte de plantillas administrativas, vamos después a componentes de Windows, desplegamos las opciones acá con la flechita esta y para abajo de todo nos vamos a ir hasta Windows Update. Acá a la derecha hay muchas opciones que se pueden modificar, pero en este caso la que nos interesa es la de configurar actualizaciones automáticas. Hacemos doble clic y acá también tenemos la opción de deshabilitar directamente para que no busque actualizaciones automáticas nunca, o otra opción que también podemos elegir es habilitar esta directiva y decirle que busque las actualizaciones en un día y horario predeterminado. Yo la verdad que les recomendaría que usen más esta opción a que dejen todo desactivado, porque hay algunas actualizaciones de Windows que son útiles porque son actualizaciones de seguridad o incluso actualizaciones que se necesitan para instalar algunos programas adicionales. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere con su computadora. En el caso que queramos que se instalen las actualizaciones pero en un día y horario determinado, simplemente vamos a marcar acá el día que queramos en que se instalen, por ejemplo los sábados, y después un horario en el que normalmente no usemos la computadora o no nos moleste que se instalen las actualizaciones, y después vamos a hacer clic en aceptar. Una vez que aceptamos podemos ya cerrar la ventana. Y si vamos acá a la opción, a la parte de configuración y a la opción de actualización y seguridad, vamos a ver que nos aparece esta leyenda que dice que la organización desactivó las actualizaciones automáticas. Eso quiere decir que Windows no va a buscar actualizaciones automáticas salvo en ese horario que le pedimos o si hacemos clic acá en buscar actualizaciones. Si yo aprieto acá, vamos a ver que empieza a buscar. Y en el caso de que hubiese alguna actualización la va a descargar e instalar en este momento, pero en este caso como yo tengo todo instalado no va a encontrar ninguna actualización. Y bueno, con eso estaría terminado este tutorial. Espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en próximos videos.